Mi nombre es Catherine Lecuyer, soy investigadora, divulgadora y autora de varios libros como Educar en el asombro y Educar en la realidad. Hola, soy Catherine, encantada. Yo soy Mariano, ¿qué tal? Yo soy padre de un niño de pequeña edad y quería hacerte algunas preguntas. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que esos dispositivos son altamente adictivos, porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades tempranas, en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes e intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención. ¿Cuáles son los efectos de exponerse demasiado tiempo a una pantalla? ¿Cuáles son los efectos que generan? Pues los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla. Y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, no tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública, para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia. Pero, ¿qué le recomendarías a aquellos padres que quieren dar marcha atrás, retroceder en el uso excesivo de las pantallas, pero no saben cómo hacerlo, no pueden, no encuentran la forma? No es prohibir por prohibir. La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. La Academia Americana de Pediatría lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, no con pantallas. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y guardarlo, planificar la construcción de un castillo con trozos de cartones, ¿no? Todas esas actividades que ayudan a desarrollar pues, esas funciones ejecutivas como la atención, la planificación, la memoria de trabajo, y que nos ayudan a desarrollar esas virtudes, como la fortaleza, la templanza, que luego son cualidades que permitirán a esos niños usar las nuevas tecnologías de forma responsable. Yo creo que sería un disparate afirmar que adelantar el uso de las nuevas tecnologías, adelantar la edad de uso, fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque pues es como decirle a un niño pequeño que se tome un vasito de agua de una boca de incendio, y además sin que le salpique. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline.
el mundo real. Entiendo.